Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y bueno, vamos a estar en pie unos segundos solamente para leer ese verso, es corto. Hechos 1:1, leemos ese verso y luego oramos. Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El tema al día de hoy se titula Recursos para hacer la obra de Dios. Recursos para hacer la obra de Dios. Hice este cambio, hermanos de multimedia, de que ahora después del texto vamos a poner siempre el tema y luego la oración. Hice esa inversión ahí. Entonces es nuestro tema y ahora vamos a orar. ¿Okay? Padre, muchas gracias por este día. Queremos por medio de este sermón honrarte, adorarte y aprender a obedecerte. Rogamos, Padre, que venga tu reino a nuestras vidas y que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor, como se hace en el cielo. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a acercarnos a tu palabra con reverencia y temor, porque somos falibles, Padre, y fallamos. Y es gracias a tu amor y misericordia que podemos mantenernos en pie, así enseña tu palabra, que nadie se podría sostener si tú mirases a cada uno de nuestros pecados, aparte de tu gracia y tu favor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar este tema, hermanos, acerca de los recursos para hacer la obra de Dios. No estamos solos, hermanos, en el ministerio, no estamos solos en la obra del Señor. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre para poder nosotros hacer su obra. Solo leímos el verso 1, hermanos, pero con la ayuda de Dios vamos a ver hasta el 11, ¿ok? Váyame ahí siguiendo en su Biblia y si tiene preguntas, con gusto, hermano, podemos responderlas si es que sabemos las respuestas y si no, pues las investigamos. ¿Por qué se titula este tema, hermano, Recursos para hacer la obra de Dios? Se titula de esa manera, hermanos, porque el pasaje que vamos a analizar hoy, estos 11 versículos, hermano, hablan de las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos en la tierra antes de ascender. Esa es la importancia de esta porción. Son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en la tierra antes de ascender al cielo. Jesús ha terminado la obra de redención, ¿ok? Pero lo que comienza en este momento es la obra de los apóstoles, hermano, que Jesús les encomienda de proclamación. Esa obra de proclamación del evangelio y de la obra de redención que Cristo ha hecho es para la cual nosotros necesitamos recursos. Prácticamente, para que se ubique un poco en el mapa del sermón y lo entendamos más claro, lo que vamos a ver es una serie de recursos, uno por uno, que el Señor le deja a los discípulos para continuar la obra de la proclamación. Repito, en este punto, la obra de salvación ha sido terminada. El Señor ya fue a la cruz, consumado es, ha terminado la obra de salvación de parte del Señor. Y lo que comienza es, hermanos, entonces, la obra de la evangelización. Lo que vemos es como una transición. No sé si usted sabe lo que es una carrera de relevos en el atletismo. Por ejemplo, la de 4x100, digamos, la pista tiene 400 metros toda la circunferencia y se apostan 4 corredores a 100 metros de distancia cada uno, y entonces el primer corredor corre 100 metros y lleva algo que le llaman una estafeta, un objeto que le pasan al segundo corredor, y luego ese corredor continúa los siguientes 100 metros y así sucesivamente, hasta que el cuarto corredor acaba la carrera. Aquí lo que vemos, hermanos, es ese relevo, esa transición, donde Jesús ha terminado su obra
y encomienda la obra que sigue a los apóstoles. ¿Por qué son necesarios estos recursos? Estos recursos, hermanos, son necesarios porque nosotros humanamente somos muy débiles para hacer la obra del Señor sin estos recursos. No somos de mucha confianza como seres humanos para hacer la obra del Señor. Somos mortales. Si no hubiera habido relevos desde hace 2000 años, que los apóstoles no le hubieran pasado la estafeta a alguien más en la carrera para que continuara la obra, cuando murió el último apóstol, que fue Juan, se hubiera acabado la obra de evangelización. A veces fallamos al Señor, pecamos contra Dios, no cumplimos nuestra palabra. Entonces, por eso necesitamos recursos extraordinarios. ¿Y cuántos creen que esos recursos los tenemos, hermano? Esos recursos los tenemos. Tenemos recursos extraordinarios para hacer la obra del Señor, porque de otra forma, nosotros ordinariamente como somos, la iglesia ya no existiría si fuera solamente por nosotros que hacemos la obra. La verdad, hermanos, es que el Señor nos ayuda. Amén. Y bueno, vamos a ver el primer recurso, hermano, que el Señor nos ha dado. El primer recurso que el Señor nos ha dado es el mensaje a proclamar. Tenemos un mensaje que proclamar. Hechos 1, 1 y 2. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, en estos versos, hermano, lo que habla Lucas es acerca de todo lo que Jesús habló y enseñó. El mensaje que les dio a sus apóstoles. Dice, en el primer tratado, es decir, ¿se está refiriendo a qué? A Lucas. ¿Y Lucas habla de qué? Habla de la vida, del nacimiento, de la vida, muerte de Jesucristo. El ministerio de Cristo está ahí en ese primer tratado. En este segundo, entonces, Hechos, hermano, es el segundo tratado. Es el segundo volumen, podríamos decir, en esta historia acerca de Jesús y cómo encomienda la obra después que Él asciende a los apóstoles y por ende indirectamente a todos nosotros. Este primer tratado, hermanos, entonces cuenta la historia de Jesús en la tierra, estamos hablando de Lucas, y el segundo entonces continúa contando la historia de la iglesia cristiana. Eso es lo que quiero que agarre este punto aquí. Lucas llama a sus dos escritos primer tratado y segundo tratado. Primer tratado es Lucas, el Evangelio de Lucas, y trata sobre la vida de Cristo en la tierra, y Hechos, su segundo tratado, que trata sobre la historia de la iglesia en la tierra cuando Cristo ya no está en la tierra, cuando Cristo, hermanos, ha ascendido. ¿De qué les estuvo hablando el Señor? Dice que el Señor les estuvo hablando acerca de muchas cosas, dice de todas las cosas que Jesús estuvo, dice, haciendo y enseñando. Algunos no están de acuerdo en el tiempo, hay teólogos que dicen que el ministerio de Jesús duró 3 años, otros dicen que duró 3 años y medio, otros dicen que a lo mejor duró hasta más que eso. Porque usted sabe que cuando vimos Juan, el Evangelio de Juan, aprendimos que la razón por la que se cree que el ministerio de Jesús duró poco más de 3 años es porque se mencionan 3 Pascuas en ese Evangelio en el cual el Señor participó. Pero bueno, no sabemos exactamente cuántos días exactos duró el ministerio del Señor, pero el Señor, hermanos, en ese tiempo se dedicó a una cosa, se dedicó, hermanos, a preparar a los que iban a continuar con su obra cuando Él se fuera. A prepararlos, los enseñó en todos los sentidos, los enseñó por medio de explicarles bien el Antiguo Testamento y cosas que ellos habían entendido mal acerca de la tradición rabínica, porque, hermanos, en el tiempo en que Cristo viene, lo que predomina en Israel es la tradición rabínica, no la ley, no las escrituras. La tradición rabínica era que habían reinterpretado la palabra de Dios y entonces habían sacado de contexto un montón de cosas. Entonces Jesús les explica la ley en un contexto sano y les enseña la palabra. Les enseñó por medio de parábolas, les enseñó doctrina, les enseñó teología, pero algo bien interesante, hermanos, es que el autor dice aquí que hacía y enseñaba y hacía. Es decir, Jesús no era solamente teoría, sino que Jesús era práctica. Por medio de los milagros y las obras que Él hacía, Él decía,
Esto respalda lo que yo les he dicho. ¿Ok? Les está dando todo lo que ellos necesitarían para que cuando ellos estuvieran solos, ellos pudieran echar mano de ese mensaje. ¿Ok? Y un principio aquí espiritual, hermanos, que quise traer práctico para nosotros es, hermano, que deberíamos de parecernos al Señor en ese sentido, ¿no? Porque el Señor, en su ministerio de evangelización, cuando Jesús evangelizaba, Jesús enseñaba y hacía. Jesús no era un excelente evangelista, Jesús vivía lo que evangelizaba. ¿Ok? Él vivía lo que él evangelizaba. Nosotros, hermano, podemos quizás evangelizar bonito. Una persona que estudia teología, que sabe cómo hablar, que es bien apto para expresarse, puede evangelizar bien bonito a alguien. Y la otra persona dice, wow, qué barbaridad, qué bonito, casi me convence esta persona. Pero el detalle es si ese evangelista vive lo que está evangelizando, si realmente vive en santificación. Jesús hacía algo, Jesús les enseñaba que tenían que dejar el pecado y les modelaba con su vida. Les decía, así luce una vida que ha dejado el pecado. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo, hermano, cuando les compartimos el evangelio a otros? Podríamos decirle, esto es el evangelio, y si quieres ver un ejemplo de cómo se vive el evangelio, mírame a mí, porque yo vivo de acuerdo al evangelio. Es una buena pregunta, hermano, que nosotros deberíamos de meditar y llevarnos esto en nuestro corazón hoy, para que sepamos que el evangelio no es solamente enseñar, también es hacer. Porque no podemos tener 100 en teología y 0 en conducta. Yo conozco gente así, hermano. Yo conozco gente que son muy buenos en teología. Y su vida, hermanos, no se apega a lo que estudian, o a lo que aprenden, o a lo que saben. Amén. Entonces nuestra evangelización, hermanos, es más creíble cuando va acompañada con un carácter santo que nosotros estamos modelando. ¿Ok? De hecho, eso le da poder al mensaje. Lo hace más creíble. ¿Qué hace inefectivo al mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio es inefectivo por 2 factores, en este sentido que estamos hablando, 2 factores. El primero, ignorancia bíblica. Si tú tienes ignorancia bíblica, no vas a ser efectivo en la evangelización. Y el segundo, no vivir lo que estás evangelizando. Entonces, pero Jesús tenía conocimiento bíblico y vivía lo que evangelizaba. Esas son 2 cosas que nosotros tenemos que tener para nosotros, hermano. Porque es bonito que la gente diga, wow, ¿cuánto sabe? Pero es más bonito todavía, no sé si usted lo entiende, que la gente diga, wow, ¿cómo vive de íntegramente? ¿Ok? Eso es bien, bien importante. ¿Cuándo estuvo haciendo eso Jesús? Bueno, Jesús estuvo haciendo eso todo el tiempo desde que comenzó su ministerio. Se cree que tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, de acuerdo a Juan, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Cuándo es el día que fue recibido arriba? El día de su ascensión. A partir que Jesús se bautiza y comienza su ministerio, Él comienza a hacer, a enseñar doctrina, teología, práctica, Antiguo Testamento, parábolas, ejemplos, ilustraciones y todo lo que los apóstoles iban a necesitar para hacer la obra. ¿A quién? Dice a sus discípulos que Él escogió. Ahí estamos, seguimos en el verso 1 y 2. Les dio mandamientos, dice a sus discípulos que Él escogió, porque de hecho para eso los escogió. Los escogió porque el Señor sabía que Él se iba a ir y ellos tenían que quedarse haciendo la obra. De hecho, hay una parte del ministerio de Jesús en donde unos meses antes de la cruz, unos 6 meses antes de la cruz, si usted quiere un año, quizás los teólogos no están de acuerdo, el discipulado de Jesús se vuelve privado, ya no es público. Primero ha enseñado a todos, ahora da un curso intensivo privado solo a sus discípulos, porque ahora el tiempo se ha acercado en que Él se va a ir y Él necesita estar tranquilo sabiendo que ellos están recibiendo todo el mensaje que tienen que proclamar por todo el mundo. Para eso los escogió. Segundo encabezado, confianza para dar el mensaje. Entonces el primer recurso es que tenemos un mensaje que proclamar. El segundo recurso, hermanos, es que podemos tener confianza en ese mensaje, porque el Señor les dio esa confianza de ese mensaje a los discípulos por medio de lo siguiente. Hechos 1, 3 al 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les ha dado el mensaje a proclamar. Ellos tienen el mensaje ahora, pero ellos necesitan la confianza de que ese mensaje es verdadero.
Y ese mensaje entonces el Señor lo corona con su resurrección. Y cuando Él resucita y Él se presenta vivo delante de ellos, es la forma de Él decirles, pueden confiar plenamente en lo que yo les dije, porque estoy cumpliendo mi promesa de resucitar como yo se las había prometido a ustedes. Era muy importante que los apóstoles, hermano, fueran testigos oculares de la resurrección del Señor, que estuvieran ahí delante de Cristo resucitado, porque eso les iba a dar a ellos la fuerza para proclamar el mensaje. Y fue una fuerza tan extraordinaria, hermano, que de hecho ellos, predicando la resurrección, estaban dispuestos a dar su vida. De hecho fue el primer mensaje que alguna vez se predicó en la iglesia, lo dio el apóstol Pedro, y fue el mensaje de la resurrección. Es el primer sermón que se predicó alguna vez en la iglesia cristiana. Entonces era necesaria esta manifestación, diciéndoles, el mensaje es creíble porque todo lo que yo les he dicho se ha cumplido. Dice aquí, hermano, que se presentó con pruebas indubitables, esta versión que usamos, Reina Valera de 1960. La Biblia de las Américas dice que las pruebas eran convincentes. Es decir, cuando ellos estuvieron frente al Señor, quedaron plenamente convencidos, sin lugar a la más mínima duda, de que Él era el Señor que había muerto, que había estado entre los muertos y que de entre los muertos había resucitado y estaba ahora delante de ellos. Por ejemplo, pensemos en qué pruebas. ¿Se acuerda de un discípulo que pidió pruebas? ¿Quién fue? Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Hasta que yo no lo vea y no meta mi dedo en el orificio de sus manos y mi mano en su costado, no lo creeré. Y no se presentó Jesús delante de él y le mostró las marcas. Entonces a estas pruebas indubitables se refiere el autor. Dice, no, las pruebas son indubitables. Pensemos en otra. Al principio no sabían si Jesús podía hacer cosas que un cuerpo físico podía hacer. ¿Y qué hizo Jesús para demostrarles que Él tenía un cuerpo físico que había resucitado entre los muertos? Comió y bebió. Para demostrarles que era Él, que no estaban viendo un fantasma, que no estaban viendo un espíritu. Y otra prueba podría ser que en aquel día en que ellos estaban, hubo dos ocasiones en que el Señor se presentó donde ellos estaban sin Él previamente saber su ubicación. La primera, cuando ellos están atrancados detrás de la puerta por medio de la autoridad y el Señor entra donde ellos están reunidos. Hay teólogos que dicen que traspasó la materia y entró, ¿no? Hay gente que tiene esa postura. Otros dicen, bueno, que estaba atrancada y le abrieron y el Señor entró. Pero hay otra ocasión en que ellos se han ido a pescar y el Señor, sin saber dónde ellos están, se aparece en la orilla y los comienza a llamar. Y eso habla de su omnisciencia, de ubicarlos exactamente geográficamente donde ellos estaban después de resucitado. Entonces, estas son las pruebas indubitables, o como la Biblia de las Américas dice, pruebas convincentes de que habían estado delante de Cristo resucitado. Dice que eso sucedió por 40 días. Una aclaración aquí, hermanos, es que Jesús no estuvo con ellos 40 días sin parar desde la primera manifestación, sino que por 40 días eventualmente se les manifestaba, se les aparecía. ¿Ok? Esas apariciones están en récord en 1 Corintios 15 del 5 al 8, usted las puede ver, ahí Pablo las enumeró, como apareció a Cefas, a Jacobo, a mí, dice Pablo de último, pero no es que estuvo 40 días seguidos, sino se apareció durante 40 días. Y en el día 40 fue que el Señor entonces ya se despidió, que es el día que estamos viendo aquí y que vamos a analizar. ¿Okay? El Señor les dice cuando se aparece a ellos, Juan los bautizó con agua, mas seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muy poco. El bautismo de Juan, les está diciendo el Señor, era para anunciarles que tenían que recibirme a mí. Porque acuérdese que Juan estaba bautizando incluso a los mismos judíos. Los judíos bautizaban gentiles que se hacían prosélitos al judaísmo y que se bautizaban para ser judíos. Y ahora Juan llama a bautizarse a los judíos y los judíos dicen, ¿nosotros de qué nos tenemos que arrepentir? Bueno, eran pecadores y tenían que arrepentirse para poder estar preparados para recibir al Mesías. Ese era el bautismo de Juan, bautismo de agua. Pero Jesús dice, ese bautismo solamente apuntaba a un bautismo más poderoso, el bautismo de la conversión. El bautismo que va a venir con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo entra en una persona y la regenera. ¿Okay? Quiero explicar algo, esta es mi postura teológica al respecto y podemos diferir. Hermanos, que esta segunda visitación de a los apóstoles de parte del Espíritu Santo en el aposento alto fue única y exclusivamente en el siglo I. La segunda visitación. ¿Okay? El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, sucede cuando una persona nace de nuevo, en lo que se llama regeneración. Cuando una persona nace de nuevo, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pero en aquel entonces, cuando estaba la transición del antiguo al nuevo pacto,
Dios quiso que hubiera una manifestación física y visible a todos de una forma unánime, como una segunda visitación. ¿Ok? Mi postura es que esa segunda visitación ya no se necesita en estos días para nosotros. Porque no sé si usted sabe, pero hay iglesias, hay predicadores que enseñan, hermano, que después de que tú naces de nuevo, tú debes orar, ayunar y anhelar y buscar el bautismo del Espíritu Santo. Me imagino que algunos están relacionados con eso. Eso sucedió al principio para establecer la iglesia. Y sucedió en cada ciudad donde iba llegando el evangelio. Sucedió en Jerusalén, sucedió en Samaria, en Cesarea y etcétera, etcétera. Cada vez que el evangelio llegaba por primera vez a un lugar, había una manifestación física de una segunda visitación del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto o por qué creo esta postura? Porque aquí no hay ninguna indicación de busquen una segunda llenura, sino un informe simplemente de recibirán. No les está diciendo pidan, la ayunen, anhelen, no. Simplemente la recibirán. El Señor se las está prometiendo de dársela simplemente. Vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al capítulo 2. ¿Ok? Pero para resumir, hermanos, no existen cristianos de primera clase que tienen conversión y bautismo de Espíritu Santo. Y cristianos de segunda clase que tienen conversión y que todavía no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Pobrecitos, han llorado, pataleado, gritado y no lo han recibido desde hace 15 años que se convirtieron. Eso no existe. Eso fue única y exclusivamente una transición que sucedió en el siglo I para el nacimiento de la iglesia. El día de hoy, hermano, ¿en qué momento somos bautizados en el Espíritu Santo? Cuando nacemos de nuevo. En el momento de la regeneración somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, que será algo de lo que estaremos hablando mucho aquí en Hechos, pues es simple y sencillamente ser controlados por el Espíritu Santo. Es lo que significa llenar. Que nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo en el sentido de que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios en su palabra. En lugar de dejarnos llevar por nuestras pasiones y nuestra carne y nuestra inclinación pecaminosa, nos dejamos llevar por la palabra de Dios, por su voluntad, por lo espiritual. ¿Ok? Bueno, ¿qué les dijo el Señor cuándo iba a suceder? Dentro de no muchos días. Le voy a hacer las cuentas cuándo sucedió. El Señor muere en la Pascua. Después de la Pascua, eso tuvo que haber sido el mes de Nisan, lo que equivale a nuestro mes de abril más o menos. ¿Ok? Después de que el Señor muere, 50 días de la Pascua se celebraba una fiesta que se llama Pentecostés, que precisamente significa quincuagésimo o cincuentavo. Quiere decir que después de la Pascua, 50 días después iba a celebrar Pentecostés. ¿Ok? Fue en ese día, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y nació la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo esperaron realmente? ¿50 días? Después de que les dijo que esperaran, no. Dentro de no muchos días, aquí significa 10 días. ¿Por qué significa 10 días? Porque el Señor les apareció ¿hace cuántos días? Hace 40 días. Después de su resurrección apareció por 40 días con ellos y entonces cuando les hace la promesa solamente faltan ¿cuántos días para Pentecostés? 10. Entonces el Señor lo que les está diciendo es esperen 10 días y en 10 días va a venir ese bautismo del Espíritu Santo, el cual va a ser el sello del nacimiento de la iglesia. No es que los apóstoles, hermano, no eran cristianos y que en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez, nacieron de nuevo. No. Repito, esta fue una transición especial. Y hay muchos versos para respaldarlo. Si alguien tiene duda, lo podemos ver. El tercer encabezado, una aclaración sobre el mensaje. Una aclaración sobre el mensaje. Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiero que entendamos el contexto de esta pregunta, hermano. El contexto de esta pregunta, hermanos, es el siguiente. Hace más o menos unas 3-4 semanas de esta pregunta, 3-4 semanas, fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En esa entrada triunfal lo reciben como un rey y lo aclaman como un rey que los va a liberar. El grito ahí era Hosana y esa palabra traducida al español quiere decir líbranos ahora o libéranos ya. Lo que le estaban diciendo al Señor, pero no líbranos del pecado. Nosotros decimos, wow, esta gente aclamando la salvación. No, líbranos de Roma, es lo que estaban diciendo. Es decir, estamos reconociendo que eres el rey, te proclamamos rey, líbranos ahora de Roma. Cuando los apóstoles entran con Jesús en Jerusalén y oyen eso, dicen, wow, estamos a punto, somos amigos del que va a ser rey de esta nación.
¿ok? Sus expectativas están arriba. Una semana después que Jesús entra en esa entrada triunfal, una semana después Jesús es crucificado y los sueños de reino de los apóstoles se hicieron añicos, porque el que ellos pensaban que había entrado a Jerusalén para ser rey ahora está muerto, ¿ok? Se encierran, caen en depresión. Pablo se va a pescar para un relief del estrés que tiene, ¿ok? Pero ahora Jesús ha resucitado y lo que ellos tienen en su mente es, ok, ahora sí va a establecer el reino. Ahora sí lo va a establecer porque viene de vencer la muerte. Ahora sí va a establecer el reino. Entonces ellos creen que en esta oportunidad que Jesús está resucitado, se ha presentado delante de ellos, ahora sí van a entrar en el reino, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que Jesús le dice, no, tranquilos, eso es algo que Dios puso bajo su sola potestad, no anden investigando eso. Yo ahorita lo que les quiero hacer es una aclaración sobre el mensaje de evangelización que quiero que vayan a hacer, ¿ok? Y la aclaración obviamente, hermanos, es que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Ya estaba entre ellos, pero todavía no estaba entre ellos. Ahorita se lo explico. El reino de Dios ya está entre ustedes, pero todavía no está entre ustedes. ¿Ok? En la teología, hermanos, esto se llama el ya, pero todavía no. Los que están estudiando van a decir, ya sé el ya, pero todavía no. ¿Por qué? Se lo explico. Ya hay muchos versos, hermano. Hay muchos versos. Yo sé que cuando hablo de teología hay personas que, aquí va otra vez. Pero escucha, es importante, hermano. La teología no es mala. La teología significa amar a lo que es de Dios y tratar de entenderlo y aprenderlo lo mejor posible. ¿Ok? El ya pero todavía no significa que el reino espiritual de Dios ya está establecido en la tierra. Nosotros ya estamos en el reino espiritual de Dios. ¿Ok? Ya fue inaugurado, pero no ha sido consumado. ¿Por qué no ha sido consumado? Porque Cristo no ha vuelto en la segunda venida para establecerlo físicamente en la tierra. Entonces el mensaje que tenían que llevar los apóstoles era el siguiente, les estamos predicando el mensaje del evangelio para que se arrepientan y para que se salven y entren al reino espiritual que ya fue inaugurado, que está aquí. Pero es que somos esclavos de Roma. No importa. Mientras aún tú puedes ser preso y esclavo y ser libre, porque el que reciba esta palabra será verdaderamente libre. No sé si me entiende. Porque cuando se predicaba el evangelio a la gente, a los judíos, por ejemplo, ellos lo que tenían era, más que nada era una urgencia política, de ser liberados políticamente. Pero la primera proclamación, antes de que el reino sea consumado, ¿cuántos saben que el Señor vuelve? Las iglesias no se ponen de acuerdo en cómo vuelve, si en una o en dos venidas, pero una cosa sí tenemos segura, vuelve. Él vuelve, ¿ok? Él vuelve. Entonces, hermano, cuando el Señor regrese en su segunda venida, el reino de Dios será consumado. Aprenda esto, ahorita estamos en el reino de Dios inaugurado, ya está, estamos en el reino de Dios. ¿Quién reina en su corazón? ¿Quién está sentado en el trono de su corazón? Cristo, ya estamos en el reino de Dios. Hermano, ¿usted viera la complicación que han hecho con estos temas algunos movimientos? Que el reino de los cielos es una cosa, que el reino de Dios es otra, que no sé qué, cuando el reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo. El reino de los cielos era una forma de que los judíos no querían decir el reino de Dios porque no querían mencionar a Dios y mencionaban el cielo para omitir la palabra de Dios, esa palabra que es Dios. Entonces, cuando usted lee en los evangelios el reino de Dios o el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Y es bien simple de entender, ya fue inaugurado y no ha sido consumado. Cuando el Señor regrese, hermano, será consumado. Y el evangelio que estamos predicando aquí, en nosotros, hermano, no es un evangelio del reino aquí y ahora físicamente, sino un reino espiritual en el cual ya estamos y en el cual reinamos ya con el Señor. Y estamos sentados en los lugares celestiales ya con el Señor, como dice Efesios. Amén, hermanos. Vamos a ver el que sigue, el encabezado que sigue. Esa es una aclaración sobre el mensaje. El que sigue es el poder para dar el mensaje. El poder para dar el mensaje. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice, recibiréis poder. Acuérdese, hermano, que le voy a hacer una pregunta. ¿Quién era el más fuerte de este grupo hablando físicamente o en carácter? Pedro. ¿Qué había hecho Pedro hace 3-4 semanas después? Negar al Señor. Así estaba el más fuerte del grupo. Imagínense el más débil. ¿Qué necesitaban? Un poder especial. Porque Pedro era un hombre, dice, del vulgo y sin letras, que necesitaba volverse un predicador extraordinario, que por medio de sus sermones iban a convertir miles de personas. Y ese poder iba a venir cuando Pedro fuera lleno completamente del Espíritu Santo.
¿Ok? Entonces Jesús ya les ha dado una convicción del mensaje, se les presenta resucitado, pero ahora les dice, además de eso, ustedes van a recibir un poder especial. No voy a abundar aquí, pero vamos a hablar mucho de eso cuando lleguemos a Hechos 2. Vendría con esa visitación especial de la que ya comentamos y que en mi postura fue una visitación especial cuando la iglesia estaba siendo establecida y que hoy los cristianos no tienen por qué esperar una segunda visitación como de bautismo del Espíritu Santo, y que hay dos tipos de cristianos, unos con bautismo del Espíritu Santo y otros sin bautismo del Espíritu Santo. No, todos los cristianos estamos bautizados en el Espíritu Santo porque eso sucedió el día que nacimos de nuevo. No se preocupe que si ya hablo mucho de esto, quizás cuando lleguemos a Hechos 2 lo pasamos rapidito. ¿Ok? Pero bueno. El Espíritu Santo, hermanos, una forma de llamarlo es consolador, confortador, habla de fuerza, habla de vigor, habla del que anima, del que da aliento, del que nos hace valientes para hacer la obra. Y les dice, cuando Él venga, ustedes me seréis testigos, que la palabra original es mártires, y se refiere a que eran personas que daban un testimonio de algo. Mire, cuando esta palabra se usó en el Evangelio, un mártir, por decir algún mártir, era alguien que simplemente daba un testimonio de algo. Pero esta palabra, a raíz del cristianismo, cambió de significado. Y le voy a explicar por qué. Llegó a significar alguien que daba su vida por lo que creía. ¿Por qué? Porque ese fue el testimonio que dieron los cristianos. Ellos, cuando eran testigos del Señor, estaban dispuestos a sellar ese testimonio con su sangre. Entonces esa palabra mártir nomás tuvo una como transliteración, latinización, y se volvió mártir. Y de ahí donde viene la palabra mártir, que es uno que muere como mártir. Y fue muchísima gente. A ese nivel de convicción, a ese nivel de poder, hermano, fueron embestidos los apóstoles y los discípulos al principio. Estaban dispuestos a morir por lo que creían. Tertuliano, un cristiano de los primeros siglos, hermano, dio testimonio de cuánto cristiano murió por el mensaje del Evangelio. Y él dijo que habían sido tantos los cristianos, que se había derramado tanta sangre, que esa sangre se había convertido en la semilla de la iglesia. Es decir, por matar a un mártir, a un cristiano que se convertía en mártir, de esa manera más personas y más cristianos se convertían. ¿Ok? ¿En dónde? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los círculos son de mayor a menor. Un círculo concéntrico pequeño, Jerusalén, luego Judea, un círculo mayor, luego Samaria, un círculo mayor, y así sucesivamente hasta que abarca toda la tierra. Y todo esto, hermano, tiene un sentido, porque en Jerusalén y Judea eran solo judíos, hablando en cuestión religiosa, o étnicamente pues israelitas. ¿Ok? Ahí habían pocos gentiles, aisladamente gentiles, pero estaba el corazón del judaísmo. Ahí van a predicar el evangelio. Pero cuando se va a Samaria ya es un mundo medio judío y medio gentil. Ahí también se va a predicar el evangelio. Porque acuérdese que eso eran los samaritanos, una mezcla de descendientes de Israel y gentiles. Y cuando ya se va toda la tierra son solo gentiles. Entonces vemos cómo va avanzando de un lugar de solo judíos a un lugar de judíos y gentiles a un lugar de solo gentiles. Porque el evangelio era en sí para todo el mundo. En pocas palabras, Hechos 1.8 es un viaje desde Jerusalén hasta Roma. Hechos 1.8, hermanos, es el texto clave de Hechos, es el que abarca todo el propósito de Hechos. Llevar el evangelio desde Jerusalén hasta todo el mundo. Y vamos a ver el encabezado que sigue, que es el último, hermanos. El motivo del mensaje. Hechos 1.9 al 11. Hechos 1.9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión, hermanos, solamente hay un evangelista que la cuenta, Lucas, y la cuenta 2 veces. Una en su evangelio y una en el libro de los Hechos. Y el tema de la ascensión, hermanos, algunos puntos de la ascensión resultan un misterio y los vamos a comentar un poco. Primeramente, la pregunta que surge es: ¿era necesaria la ascensión? ¿Por qué Cristo no se quedó? Si aquí estuviera, todo el mundo se convertiría o moriría delante de él. ¿Por qué se fue? Ya había resucitado, vencido a la muerte.
Buena pregunta, ¿no? ¿Y por qué solo estuvo 40 días? Vamos a suponer que siempre sí se hubiera ido, pero se hubiera quedado unos 10 años, no sé, hasta que los apóstoles murieran, el último apóstol Juan. Las respuestas, ¿dónde están? Están en la Biblia, nada más que a veces uno pues tiene que hacer las conexiones, pero las respuestas están en la Biblia. En primer lugar, Jesucristo les dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Se acuerda por qué? Para que el Espíritu Santo venga, porque yo me iré y yo enviaré al Espíritu Santo. Entonces ahí está la respuesta en la Biblia. En primer lugar, era necesario que el Señor, hermano, se fuera para que los apóstoles pudieran recibir al Espíritu Santo. La razón no lo sabemos, así lo designó Dios en su soberana voluntad. No podía Cristo mandar al Espíritu Santo aún estando aquí en la tierra. Bueno, hasta ahí no sabemos. Eso fue lo que el Señor quiso hacer e hizo. Pero en segundo lugar, hermano, la ascensión es un tema bien importante, porque una vez que Cristo ha terminado su obra de redención, Cristo va a ser coronado como Rey de Reyes en el cielo. En estos 40 días, allá en el cielo, por decir algo, se está preparando todo para la coronación. Se está preparando, hermano, un gran evento de coronación en el cielo. Así que 40 días son suficientes en la soberanía de Dios para la coronación. Todo está listo, te vienes hoy, mijo, porque ya está todo, estamos esperando hoy. ¿Y por qué tenía que ser coronado? Porque obedeció al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte. Se vistió de siervo e hizo todo lo que el Padre le mandó que hiciera y dijo cada palabra que el Señor le mandó que dijera. Y allá, hermano, los ángeles en el cielo, ya poniéndole un poco de imaginación al asunto, estaban locos esperando a que el Señor llegara, porque todo estaba preparado para su coronación. ¿Habían personas ascendido al cielo antes que Jesús? Sí, Elías había ascendido al cielo en un carro de fuego. Y Enoc también ascendió al cielo. ¿Por qué en el caso de Elías y en el caso de Enoc no le llamamos la ascensión? Muy fácil, porque ellos no fueron a sentarse a la diestra del Padre. Ellos no ascendieron para ir a ser coronados tras haber redimido al mundo. Ellos simplemente fueron llevados porque Dios quiso y hallaron gracia delante de Dios. Entienda esto, la ascensión de Jesús es un tema teológico. Nosotros celebramos, las iglesias celebramos Navidad, el nacimiento de Cristo, resurrección, el día que Cristo resucitó, pero hay teólogos que dicen que se debería de celebrar también el día que Cristo ascendió. Porque ese día, aunque para nosotros no sea importante, fue importante para Él. Fue el día que Él llegó, se sentó a la diestra del Padre, fue entronado y fue coronado como Rey de Reyes. Y a partir de ese momento que Él fue coronado como Rey de Reyes, tomó el control y el juicio de todas las naciones. Todo el juicio, hermano, del cosmos, el Señor se lo entregó al Hijo. Y el Hijo es el que tiene la última palabra sobre la salvación de cada alma, porque el Padre le dio ese derecho al sentarlo a su diestra en el momento de su coronación. ¿Sí ve cómo hay mucho más de lo que creemos en este tema de la ascensión? La ascensión es un tema teológico, es un tema que tiene que ver con cristología y todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Hablamos del día que nació, del día que se bautizó, del día que hizo milagros, del día que fue crucificado, del día que resucitó, pero pocas veces hablamos del día que ascendió, que fue el día de su coronación, que en teología se le llama su entronización o la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Ahora aquí surge una pregunta, hermano, interesante, ya para ir terminando. Ir al cielo, hermanos, es un tema de debate entre nosotros los cristianos. La gente se pregunta, ¿es el cielo un lugar físico que se puede tocar y palpar? ¿O es el cielo un lugar etéreo, algo así como una nube que no se puede tocar? O sea, la silla, me siento en ella y me caigo porque nada más es un vapor, ¿o qué? Buena pregunta. Otros dicen, es un lugar que está geográficamente ubicado en un punto X del universo, es decir, hay coordenadas para llegar al cielo, es un lugar físico, geográficamente hablando, está en un lugar. Otros dicen, ¿es el cielo un lugar espiritual? Más bien, un estado, espiritual y no un lugar. Y la verdad, yo les soy sincero, yo no he encontrado respuestas a estas preguntas en la Biblia, porque hay cosas, hermano, que pertenecen al secreto de Dios. Hay gente que se aventura y empieza a decir un montón de cosas, de a veces que cosas que la Biblia no dice. La Biblia dice, hermanos, que donde la Biblia hable, nosotros hablemos, y donde la Biblia calle, nosotros callemos, porque a veces nos podemos poner a especular y quizás en esa obsesión hasta sueña que va al cielo y regresa con una revelación del cielo. Y ni Pablo habló de lo que había en el cielo cuando vino.
Le voy a decir, hermano, lo que yo opino al respecto, aunque es malo especular, pero creo que aquí podemos, por medio de la lógica, razonar un poco. Es muy probable, hermano, que cuando el Señor asciende en el monte de la ascensión, es muy probable que para esos entonces, y voy a decir algo que a lo mejor va a sonar chistoso, pero es muy probable, hermano, que la gente creía que la tierra era plana. Es muy probable, porque en aquel entonces la ciencia no había avanzado lo suficiente y se creía en los siglos primeros que la tierra era plana. De hecho, la Iglesia Católica defendía eso a rajatabla y condenó de herejes a los que sugirieron que era una esfera, Galileo Galilei, por ejemplo, y otros científicos, Nicolás Copérnico. ¿Okay? Entonces, es probable que en la noción, hermanos, de todo mundo en aquel entonces, solamente en la mente de las personas existía solo una dirección hacia arriba, para allá. Porque si la tierra es plana, solamente hay una dirección hacia arriba, ¿sí o no? Hacia allá, según ellos. Obviamente yo no soy terraplanista, les aclaro, ¿ok? Según ellos. Entonces, pero cuando la ciencia aumenta y se descubre que la tierra es una esfera, soy globista, ¿ok? Creo que la tierra es un globo, yo sé que hay gente que no lo cree, entonces hay muchas direcciones hacia arriba, ¿sí o no? Dependiendo de dónde estés. Para mí es para allá, pero los que están del otro lado del planeta es para allá. Entonces, ¿para dónde ascendió Jesús? ¿Para dónde se fue? Yo entiendo esto, hermano. Yo entiendo que el cielo es un estado espiritual, no necesariamente un lugar meramente geográfico. El cielo, hermano, yo entiendo que es donde está Dios. ¿Ok? Cuando Cristo regrese, hermano, en su segunda venida, el cielo va a ser establecido en la tierra. Es donde está Dios, es un estado espiritual. Yo le digo, o sea, podemos diferir en esto. Usted dice, no, la tierra es plana, o qué sé yo, qué es lo que usted cree, ¿no? Al respecto de esto. O es si es un lugar físico y está allá arriba, porque solamente si la tierra es plana, solamente hay una dirección hacia arriba, no hay un montón de direcciones hacia arriba. Yo creo que la tierra es un globo, que en aquel entonces se habló de arriba, porque todo el mundo entendía eso, el cielo está arriba, Dios es el cielo, o en el cielo está Dios. La palabra cielo y Dios se usaban intercambiadamente en ese entonces, ¿ok? Y entonces, por eso Jesús asciende, para que entiendan que está yendo a estar ¿dónde? A la diestra del Padre. Pero entonces, si los muertos que mueren aquí se van para allá y los muertos que mueren del otro lado del globo se van para allá, entonces ¿dónde está el cielo? Bueno, yo entiendo que es un estado espiritual. Y quizás en un futuro vamos a hablar todo un tema acerca del cielo y también del infierno, para que a los otros también se les hable de su tema, ¿verdad? Pero eso es lo que yo, hermanos, entiendo. Se aparecen dos ángeles, con esto termino. Vestiduras blancas, se dirigen a los apóstoles, hermanos, están impresionados. El Señor no solamente camina sobre el agua, el Señor ahora resulta que la gravedad no le hace nada, ni existe para Él. Y el Señor se va y una nube lo oculta. Y ellos saben que las nubes están relacionadas con Dios. Daniel 7 habla de que en las nubes camina el Señor, ¿ok? Y dice que esta nube lo recibe y oculta al Señor. Quizás no sé si era una nube especial, la Biblia no lo dice. Hay quien dice que a lo mejor era la gloria de Dios, una nube que era como la gloria de Dios, en el cual el Señor viajó. No sabemos, pero estos ángeles se aparecen ahí, hermano, y los ángeles traen un mensaje escatológico. El mensaje escatológico es, muchachos, esto que están viendo, así como lo vieron irse, Él va a volver. Él viene una vez más, ¿ok? Él regresa, Cristo viene. Y con esto quiero terminar, hermanos. Este tema de la segunda venida de Cristo, hermano, se presta para muchas falsas profecías, muchas especulaciones, pero hay prácticamente dos razones principales para las que se nos ha anunciado a nosotros que Cristo vuelve, hermano. La primera, hermano, es para que nosotros nos esforcemos, porque no podemos estar durmiendo cuando el Señor venga, sino que estar velando, y esa habla de un sentido de alerta espiritual, no de que no duerma. ¿Ok? La primera. Y la segunda, hermano, pues para que el Señor cuando venga nos encuentre a nosotros preparados. Ya sea que venga en esta generación o cuando el Señor vuelva, nosotros estemos listos, hermanos. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, despiértense, vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.